El Foro Académico del Estado Anzoátegui, ante la monumental crisis política que vive el país, va a proclamar la segunda expresión de su posición frente a la realidad de los hechos con un pensamiento de Mahatma Gandhi cuando dijo: lo más atroz de los hombres malos es el silencio de los hombres buenos. El histórico y monumental caos político y de anarquía social que vive actualmente el país, heredado del nefasto gobierno que durante los últimos 13 años realizó el difunto Hugo Chávez, profundizado a niveles insoportables por el incapaz e inepto gobierno que hemos tenido durante estos últimos 10 meses de evidente vacío de poder, de ineficiencia administrativa y de incapacidad manifiesta en la administración del Estado, ha desembocado en este desastre de país que tenemos los venezolanos en estas aciagas horas que vive la República. Tragedia que tiene que tener responsables, los que en algún momento más temprano que tarde tienen que ser castigados severamente por la justicia ordinaria, más a sabiendas de quienes son los responsables de este inaudito e insólito desastre de país que tenemos los venezolanos. Un caos que quieren ocultar ante el mundo mintiendo y engañando y engañando y mintiendo en forma miserable y empleando la fuerza de las armas que ha dado como resultado la imperdonable actuación de la fuerza militar llevada a cabo por los depositarios de las armas que la República en alguna oportunidad le entregó para protegernos, específicamente por la Guardia Nacional de Venezuela, la llamada Guardia del Pueblo, quienes han ahogado en sangre y represión una vez más la altivez del aguerrido estudiantado venezolano en su justo reclamo por una patria mejor, más digna y más soberana, que es el sentir unánime de todos los venezolanos a quienes duele este país. Represión brutal que ha provocado hasta ahora a 22 estudiantes asesinados vilmente y miembros de los cuerpos represivos y militares inmolados innecesariamente, que eleva la tragedia a 23 fallecidos. Dramática situación del país que al fin se develó ante el mundo esta trágica realidad que vivimos. Allí están las imágenes y los hechos que no mienten. Y para tratar de desviar la tragedia, este pasado 5 de marzo, en un acto fantoche, conmemoraron el presunto día de la extraña muerte de Hugo Chávez en Cuba, el 29 de diciembre del 2012, quienes desde el poder hoy, tras 13 años de actuación demoledora del país, llevó a cabo una masiva destrucción de la nación, caos que el pro tempore Maduro ha continuado sobre la base de montajes de show tras show, y ahora bailando sobre la sangre fresca de los estudiantes asesinados por los esbirros del régimen, y ahora acorralados por sus propios errores y su propia tragedia para desviar la atención de la dolorosa realidad que vivimos en forma irresponsable y sin medir las consecuencias de ese acto, en un país desabastecido, sin alimentos, sin medicinas, sin repuestos para vehículos y sin gasolina, rompe relaciones con Panamá, siempre como lo han hecho en la búsqueda de un responsable a quien achacarle los desastres que ellos han cometido durante este tiempo, que han llevado a Venezuela a ser un guiñapo de país. ¿Qué han hecho? Se preguntan ellos mismos. Sencillamente destruyeron la economía de la nación, desmantelaron la agricultura y la ganadería, saquearon grotescamente los dineros del pueblo y se enriquecieron burdamente con los dineros que tendrían que ir a la reparación de los hospitales, de las vías públicas, del sistema eléctrico colapsado. Establecieron el odio entre los venezolanos, desmantelaron y destruyeron a PDVSA y a las industrias básicas de Guayana que hacían el sueldo de los venezolanos y la infraestructura física del país en un inmenso deterioro, todo en una carrera enloquecida y sin parangón de destrucción de la economía física y moral del país. Porque todo lo que le han puesto la mano lo han destruido. Todo lo que ha pasado por sus manos ha desaparecido, conduciendo la economía hasta llevarnos a una bancarrota fiscal y a una absoluta dependencia de otros países que nos llevan a encontrarnos en la situación que nos encontramos ahora, luego de haber despilfarrado 1.380.000 billones de dólares americanos comprando la conciencia y regalándoselo a otros países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, para citar algunos y de otros de la cuenca del Caribe.
para al final morirnos de hambre como nos estamos muriendo. Y lo oiga el pueblo del mundo, estamos muriéndonos de hambre por culpa de este gobierno inepto e incapaz. Y de necesidades, de todas las necesidades, de los servicios médicos, hospitalarios, de seguridad pública, 25.500 venezolanos asesinados por la inseguridad y la impunidad que existe en el país. Y tiene que haber responsables de este magnicidio de la patria. Tiene que haberlo. Tienen que ser castigados porque no pueden pasar por la historia como lo han hecho en forma subrepticia. Y para continuar este macabro festejo de destrucción de la patria, luego de la orgía de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas militares, allí están los videos. Los videos no mienten. A partir de este 12 de febrero, el procónsul Maduro, el verdadero hombre de los tiranos Castro, que son quienes sostienen en el poder con el contubernio falaz de unos cuantos malos hijos de la patria, trajo al criminal y feroz dictador sanguinario Raúl Castro, a quien Chávez le entregó la riqueza de este país para sostener su criminal dictadura, destruyendo así a nuestro futuro, al futuro de nuestros hijos, de 20 millones de venezolanos que tienen menor de 30 años, en un acto jamás visto en la historia de las naciones civilizadas del mundo. Vino ahora nuevamente este 5 de marzo a instruir a su procónsul de cómo matarnos a los venezolanos y a pisotear con su perversa presencia y su planta insolente la dignidad de los venezolanos y el suelo de la patria libre que nos dejara el padre libertador Simón Bolívar y el forjador de la República, el centauro de los llanos José Antonio Páez, ante la impavidez de quienes no han debido permitir jamás tan semejante indignidad y ofensa de la nacional venezolana hoy ultrajada. Y lo más trágico de esta situación que vive el país es la inexistencia de un liderazgo opositor que tenga la autoridad y el suficiente liderazgo para oponerse y detener esta carrera de devastación nacional en todos los órdenes de la vida nacional. No existe, señores, ese liderazgo. Más por el contrario, hemos presenciado los venezolanos en estos momentos trágicos que vive la República, la patética y lamentable posición asumida por viejos tránsfugas y apátridas de la vieja clase política cuarto republicana, unos solapados que actúan bajo las sombras y el contubernio falaz, y otros que ya lo han hecho públicamente, aliándose con quienes han destrozado la patria y a quienes la historia los juzgará severamente con la mayor severidad. Solo es cuestión de tiempo. Esta es la posición de los hombres intelectuales, de los hombres buenos de Venezuela, para hacerle frente a esta trágica realidad y decirles a ustedes: váyanse, señores, la patria no aguanta más.